que eh, yo creo que muchos de ustedes, este, han tenido experiencias semejantes, motivaciones también, inquietudes por la conservación, ¿sí? Y en mi caso, podemos decir que yo comencé desde niño a hacer observaciones de aves y de otros animales. Yo soy de provincia, soy de Ciudad Cerdán, Puebla, y en la casa de mi abuela, mi abuela materna, pues tiene un gran huerto con muchos árboles frutales. Y entonces, para mí era así como algo natural eh, terminar la tarea, en las tardes irme a la huerta, ir a comer fruta, subirme a los árboles y ahí, mientras estaba comiendo fruta y disfrutando, ya sea de eh, ciruelos, quizá también manzanas, eh, granadas, membrillos, eh, chabacanos, y sobre todo nogales. Teníamos varios nogales, capulines, y entonces comencé a observar qué era lo que comía, qué aves comían y cuándo estaban esas aves, ¿sí? Y para mí fue un gusto verlas, desarrollarlas ahí, y así fue como comencé. Pero pues, la vida nos lleva por otros caminos y yo me tuve que venir a estudiar acá a México, primero a la Ciudad de México y posteriormente entrar a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Y ahí siempre tenía nostalgia de esas observaciones, podemos decir, infantiles, informales, ¿sí? De cómo llevaba esa gusto por las aves, ¿sí? En la facultad se da que es también un terreno grande, hay muchos, podemos decir, pequeños ecosistemas dentro de la facultad que, por lo tanto, les dan albergue a las aves de manera diferentes, ¿no? Tienen cada una de ellas un espacio preferente. Y eso era lo que comencé yo a observar. O sea, iba primero a mis clases, las veía, y quizá muchos de mis compañeros no les llamaba la atención eso, pero yo siempre andaba con la mirada arriba, con la mirada abajo, buscando bichos, ¿sí? Y así es como comencé, ¿sí? Comencé a invitar a algunos alumnos, porque ya después fue cuando ya era yo profesor, y hacer observaciones. Y hubo entusiasmo, podemos decir que eh, seguimiento. Sí, primero, digamos que comenzamos con un grupo pequeño, que les decía, solo íbamos los sábados. eh, Nils Grabowski, está Xochitl Sánchez, ¿sí? Porfirio, ¿sí? Daniel Rosas, ¿sí? Marion, ¿sí? Y con ellos comencé. Después, a lo largo del tiempo, pues solo era eso, observar. Yo tengo un gusto particular por la fotografía y comencé a hacer un acervo que ahora lo veo a la distancia y es bastante extenso. Y ahorita en un momento les voy a compartir algunas de esas imágenes que a lo largo de toda la trayectoria se fue formando. Sí, les decía, esa parte quizá sea la parte recreativa únicamente de esta actividad, ¿no? Que por demás podemos decir es una actividad que cualquier persona puede hacer, incluso sin conocimiento alguno sobre aves, pero que con el tiempo se va haciendo un experto. Cada observador de aves se va haciendo un experto porque se va fijando en detalles de la coloración, de la forma, de dónde encontrarlas, ¿sí? Y eso después vendría ya la parte que se va tornando, va evolucionando y se va tornando científica, ¿sí? Y donde comienzan a compartir, como en el caso ahorita que comentaba la maestra, ¿sí? Que va uno compartiendo con otras gentes de la comunidad al principio, después con el Estado, con otras partes del país y después se hace internacional. Y ese acúmulo de datos van dando forma a qué estamos haciendo mal, ¿sí? En muchas ocasiones y qué podemos hacer para remediar
esta situación, ¿sí? Entonces, eso que les platico, pues fue llevando a ir formando hasta concluir prácticamente con los últimos alumnos y que me da mucho gusto que ellos retoman y no solamente retoman, acrecentan en mucho esta actividad, ¿sí? Que yo dejé encaminada, pero que ellos ahora veo con gusto que hacen contactos con otras instituciones, otras asociaciones, ¿sí? Con bases de datos y que esto, pues a la larga, va a fomentar mucho el conocimiento sobre las aves migratorias y en aves en general. Y también lo digo porque muchos de estos conocimientos también tienen repercusión en nuestro caso particular de los médicos veterinarios de tomar conocimientos de esas observaciones y aplicarlos a la clínica diaria que realizamos, ¿no? O al menos los que estamos involucrados en atender aves, ¿sí? Porque pues, obviamente, como ustedes saben, no todos los veterinarios atienden aves, ¿no? Pero sí nos permite todo este conocimiento acumulado dar consejos de cómo mantener aves en cautiverio que desgraciadamente no siempre son en las mejores condiciones, pero en eso sí podemos nosotros contribuir para que tengan una mejor calidad de vida, ¿sí? Y así recomendar cosas que nosotros vimos, ¿sí? Ahora, si gustan, este, Oscar, tú me dices cómo compartir. Aquí le Sí, Doc, puncho. ahí abajo en el botoncito verde dice compartir y Sí, ya comparte automáticamente su pantalla y ya nada más pone su presentación en modo presentar, valga la redundancia, sí, y listo. ya creo que ya estamos, ¿no? Sí, sí, ya se ve todo bien, Doc. Ok, bueno, pues entonces aquí, por eso la razón de llamarle así a a ponencia recreación, una recreación, una ciencia, la observación de aves, ¿sí? Entonces, las instalaciones de la FES, les decía, me recordaban Doc, mucho Doc, la Doc, Doc. huerta de mi abuelita, y ustedes pueden ver que tenemos muchos pequeños ecosistemas, ¿sí? Y entonces ustedes simplemente si salen a caminar a las parcelas, pues pueden ver situaciones así que Doc, van, Doc, mande, perdón. No se ve pantalla completa su presentación. eh, ¿cómo le pongo? Eh, Hasta abajo, ahí en su PowerPoint, al lado de donde dice 80% del lado izquierdo. A ver, me tengo que salir, ¿no? No, bueno, pues ahí mismo en PowerPoint es que solo vemos las diapositivas alineadas. Ajá, bueno. Ok, voy a dejar de compartir para Sí. irme al Power. Eh, ahí ahora sí, Bueno, ya no está compartiendo, Doc. ya no, ¿verdad? Bueno, otra vez va de nuez. Sí, primero hay que compartir, Doc, y luego ya Sí, compartiendo su PowerPoint, sí, ya le a ver, pone F5, creo que es, o compartir, sí, a ver, digo, o presentar. ya es que sabes que aquí no me está dejando. A ver, otra vez. Primero hay que compartir, Doc, desde Zoom. Sí, a ver, estoy aquí ya. Compartir. Sí, Ahora le doy aquí donde está la de la presentación. sí, o dele compartir pantalla, cualquiera de los dos. Compartir, a ver. Ah, ahora sí Sí, estamos.
Vemos la presentación, ahora tiene que presentar la pantalla completa. Ahí, Ahí está, perfecto, ahí está. listo. Ok. Sí. Entonces, les decía, vemos estos micro, micro, ecosistemas. Cuando ustedes simplemente van a las parcelas a dar un paseo, a correr, a pues compartir, y de repente, pácatelas, ahí nos sale algo, ¿no? Como en este caso, pues un toxostoma Rostres, que anda sobre todo en las mañanas. Nosotros llegábamos muy temprano, íbamos llegando a las 6 de la mañana, a veces con un frío tremendo, pero con el gusto de ver, de registrar las aves, ¿sí? Ustedes pues están familiarizados con todos los jardines, con todas las instalaciones, y en cada una de ellos vamos a ver aves diferentes y que forrajean de manera diferente, que están compartiendo, que están ahí, ¿sí? Entonces, ustedes ven, son amplias, son diferentes. Yo creo que, por ejemplo, si hiciéramos una pajareada en CEU, otra de las instalaciones de la UNAM, pues también veríamos cosas diferentes, ¿sí? Porque estamos hablando de eh, lugares diferentes y que también aves diferentes, tanto residentes como migratorias, van a estar presentes, ¿no? Entonces, es también por eso que hace valiosa nuestra facultad como un lugar de conservación, ¿sí? Para estas aves, ¿no? Entonces, como pueden ver, en nuestra facultad tenemos este jardín en particular, a mí se me hace de los más valiosos que tenemos en la FES, ¿sí? Yo creo que ha tenido a veces amenazas de que lo quieren quitar, que le quieren dar otro uso, pero yo creo que sería un error. Es este jardín que tiene muchas especies, eh, pues podemos decir nativas de la zona, de otras zonas, lo hace muy valioso como lugar de residencia que les da este refugio a las aves y que también les da formas de alimentación, ¿sí? Eso es indudable, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de una paloma huilota, eh, donde podemos ver que esta era una de las cosas que a mí me fascinaba, ¿no? Ir, fotografiarlas y entonces sí poder decir en la facultad tenemos esta especie, ¿no? Era un documento que era innegable. Aquí están, esto es, ¿sí? Ahora con lo que ustedes están haciendo, que los mandan a las bases de datos, pues eso incrementa la credibilidad y lo que tenemos que proteger, ¿no? Lo que tenemos, ¿sí? Pero también tenemos aves, aves migratorias, ¿no? A veces bastante difíciles de fotografiar las golondrinas y más en vuelo, ¿no? Pero aquí yo tuve la suerte de poder, este, encontrarla perchada y poderla fotografiar, ¿sí? Ahora, esto nos lleva, fíjense, yo ya les planteo que tenemos aves residentes, aves migratorias, pero también ahora podemos ya con un mayor rigor científico, podemos decir, hacer una valoración de poblaciones, ¿sí? O sea, las cantidades que tenemos en un momento dado en la facultad y poder decir, tenemos tal riqueza, ¿sí? De biodiversidad en la facultad, ¿no? Quizá esta es una de las especies de mayor abundancia, ¿sí? Es significativa. A lo mejor algunas personas podrían pensar una plaga, ¿sí? Pero no necesariamente, ¿no? Incluso hasta podría ser un motivo de aprovechamiento, ¿sí? Plantearse hacer una UMA y aprovechar este recurso, estas palomas, ¿no? Siempre cuidando que tengamos un equilibrio con esa situación, ¿no? Pero es un recurso más, ¿sí? Nos ha servido también en lo que estuve yo para hacer una investigación sobre si teníamos o no presencia de leucosis aviar
y que fuesen las palomas uno de los vectores. Afortunadamente esto no es así, lo demostramos en una tesis que se realizó y que demostramos que no, ¿no? Otra cosa muy diferente es el caso de viruela aviar, ¿no? Viruela aviar, este era el reservorio, los mosquitos el vector, y el caso de los pavos eran los que recibían la enfermedad y mermaban ciertamente la población de pavos que teníamos ahí en la facultad, ¿no? Ahora, como ven, también se pueden hacer, y yo creo que ahorita ya Oscar y el grupo que está conformando junto con Alan, el que se puede llevar a cabo estudios de comportamiento, de etología, o sea, es también una forma de aprovechar las, las clases, la materia de etología, para ampliarla un poco más, no solamente enfocarla a las especies domésticas, sino también darles un enfoque, una pincelada del comportamiento de aves y de otras especies que tenemos en la FES, ¿sí? Para que sea un conocimiento más rico para los estudiantes, ¿no? No únicamente enfocarse a las especies domésticas, ¿no? Y este es un ejemplo. Allá en la facultad, vean, tenemos desde hace ya varias décadas la presencia de los milanos y que estos se reproducen, hacen su nido allá en la facultad y cada año tenemos a veces hasta varias nidadas, ¿sí? Y este sería un ejemplo, ¿no? Entonces, otra de las fotografías que eran comunes, que eran eh, de de cada mañana de sábado, ¿sí? Y les decía, el forrajeo, el forrajeo que las aves realizan y que ahí estaban, muchas veces podrían estar los alumnos o nosotros mismos descansando, tomando un receso en los jardines, en el pasto, y sin embargo aprovechar también para ver qué es lo que consumen estas aves, ¿no? Yo he tenido, ahora sí, la suerte de ver varias de estas aves que me las llevan a la clínica por deficiencias nutricionales, con la pluma en mal estado, con muchos problemas, y poder decir, mire, esto es lo que realmente necesita su ave. Tiene que incluir una proporción de la dieta en base a insectos, ¿sí? Y no solamente alimento comercial o semillas, alpiste, que es lo que únicamente le dan, ¿no? Entonces, de esta manera, para nosotros es, es ver qué es lo que realmente ellas comen en la naturaleza, ¿sí? Otra, otra ave, un carpodaco mexicano, y ustedes pueden ver, ¿sí? Que también a lo largo del año varían sus coloraciones en intensidad, a veces del amarillo al naranja y de un rojo intenso. Y esto se debe precisamente al tipo de dieta que van a consumir durante el año. En este caso, en la temporada de tunas, pues ellas hacen uso de este recurso y que tenemos allá en nuestra facultad, ¿no? Entonces, vean cómo nos permite también, otra vez, ir registrando estos comportamientos, ¿no? Que a veces faltan mucho en la literatura, ¿no? Quizá los biólogos tienen un mayor conocimiento de esto, pero a veces si no existen estos vínculos que ahorita estamos creando en comunidad biológica, comunidad veterinaria, otras asociaciones, para ir difundiendo precisamente este conocimiento, que a veces se queda en su campo de acción de los biólogos y no pasan al de nosotros, pero así sí podemos irlo acrecentando, ¿sí? Ahora Oscar está muy metido precisamente en las rapaces y sobre todo en las eh, em, lechuzas de campanario, ¿sí? Y podemos ver aquí por un ejemplo de que ya desde esos tiempos nosotros comenzábamos a observar y recopilar egagrópilas para ir viendo qué era lo que consumían de alimentación, ¿sí? Y es de esta manera que nosotros dimos de manera indirecta cuenta que teníamos en la facultad musarañas, ¿no?
porque en las cefalópodas encontrábamos sobre todo mandíbulas y la dentición es muy diferente a los ratones, ¿sí? A las ratas y que especies de, obviamente, de aves que también consumen las lechuzas, ¿no? Entonces, así de una manera indirecta, nosotros ya estábamos viendo que en la facultad había musarañas, aunque no las viéramos, ¿no? Y pues dentro de las instalaciones no se tiene que ir muy lejos. Aquí esta parte, ustedes la conocen, junto a la báscula, entre el L4, es una zona sumamente transitada, ¿sí? Sumamente transitada, ¿sí? Pero pocos alumnos, ¿sí? Pocos alumnos se dan cuenta de que qué árbol es ese. ¿Ustedes saben? ¿Alguien que me diga? ¿Puede repetir la pregunta de nuevo? Sí, que si ustedes saben qué árbol es ese. Es un durazno. Exactamente. Es un durazno. Todos los alumnos pasan, maestros, profesores, trabajadores, y a veces ni se detienen, no sea nada más a recoger un durazno, sino que ahí también podemos encontrar, les decía, las aves forrajeando y que nos van dando una idea de qué comen, cuándo comen, por qué comen, ¿sí? Y que también, si tenemos suerte, podemos ver otras especies, no solamente de aves, mamíferos, reptiles, como es en este caso un cincuate, ¿no? Que cada vez que aparecen crean ahí entre los alumnos un pánico bastante grande, pero podemos decir que son especies benéficas, ¿no? Que nos ayudan a controlar, y ¿qué decir controlar? Bueno, simplemente que están ahí o les decía otras especies de reptiles, y que muchas veces estos reptiles también constituyen parte de la dieta de especies de aves, ¿no? Como es el caso de los alcaudones, ¿sí? De los verdugos que también tenemos en la facultad y que hoy hemos observado cómo los clavan, ya sea ratones o las lagartijas, pequeñas serpientes, en los nopales, en los magueyes y también en los tejocotes que están en la parte de atrás de la facultad, ¿no? Para decirle a la posible hembra que están cortejando que su territorio es rico en recursos y que pudiesen soportar una nidada, ¿no? ¿Cómo no han visto ustedes allá en la facultad a los cardenalillos que son comunes ahí atrás de la biblioteca, entre los jardines? Ellos prefieren más donde, podemos decir, existen insectos, ¿sí? Y los jardines son un lugar frecuente donde los podemos encontrar, ¿sí? Y esta foto que parece más bien estos casos donde la cámara en el estadio capta a la pareja que no es la verdadera pareja, pero que ahí los cacharon y ya después se apenan, ¿no? Pero aquí les decía otra vez, es parte del comportamiento que nosotros tenemos a la mano para estar haciendo nuestras observaciones, ¿no? Y aquí otra vez, otro tordus migratorio, donde vemos que a veces me ha tocado verlos llevar hasta 4 lombrices al mismo tiempo, ¿no? O sea, vean la eficiencia, sobre todo cuando están en época de cría, ¿no? Y que es precisamente uno de los lugares donde en la facultad podemos observar que anidan, ¿sí? Es una ave migratoria, mas sin embargo anida en nuestra facultad, ¿sí? Me ha tocado ver también cómo son depredados sus nidos por parte de los anates, ¿sí? Y eso casi siempre pues da coraje, pero uno sabe que no debe intervenir en esa cuestión, por así, natural, ¿no? Es parte de. Mm, Estos que son bastante oportunistas, sabemos que son introducidos, pero
es una población importante en la facultad y más que como en este caso, vean, reciben, reciben atención de los alumnos, ¿no? Van a comer y les dan y ellos aprovechan, ya son bastante, esta, en cambio, podemos decir que es un ave que no se deja ver tan fácilmente. Se puede identificar incluso desde los salones su canto, pero difícilmente se van a poder acercar a menos de 50 metros de ellas, ¿no? Por eso es difícil a veces fotografiarlas, ¿sí? Pero sí pueden ustedes ver los patrones que toman de distribución, esos 50, 100 metros, más o menos casi un ave parada, si la consideramos esa ave que está en el centro, a su alrededor va a tener como otras 4, 5 tordos, pero que van a estar como marcando un poco el territorio, ¿sí? Por medio de los cantos y también algunas, displays, ¿no? Les llaman displays, ¿sí? Y entonces pueden ustedes estar observando cuántas más o menos están a la vez escuchando sus cantos, ¿no? Y entonces ver, poder hacer un estimado de el número de aves que tenemos de tordos migratorios, ¿no? Otra cosa, otro cantar es también cuando ya se van a dormir, porque entonces sí ya se congregan en determinados árboles, ¿sí? Y entonces hacer también otro tipo de observación, ¿sí? Y ustedes obviamente ya están bastante familiarizados y han visto allí en la facultad esta ave que es un este, chorlito tildío, ¿sí? Es un ave que anida en el piso y en ocasiones hemos encontrado nidos que pues nacen los pollos y después rápidamente se desplazan, ¿sí? Estas aves también tienen comportamiento de volar en la noche, ¿no? Y es interesante verlos en la noche, su canto, ¿sí? Y difícil ubicarlos al vuelo en la noche, ¿sí? Pero ya con el canto fácilmente la pueden identificar, ¿no? Sí, aquí también podemos ver, sí, sobre todo muy tempranito era cuando veíamos estas aves eh, comiendo, sí, comían los girasoles sobre todo, sí, frutas, sí, eh, este pico grueso, sí, un macho y 4 hembras, sí, y también actualmente hemos estado viendo aves que no deberían estar aquí, que son exóticas, se consideran perjudiciales, como es el perico monje, ¿no? Pero también estamos siendo, eh, ¿qué podemos decir? Testigos de este avance, de esta adaptación, de este avance de una especie, ¿no? Entonces, es también, bueno, ya que la tenemos, hacer estudios y registros de sus pautas de adaptación, ¿no? Pero también yo he tenido la fortuna aquí en la casa de ustedes de, mm, mi casa está en una parte alta y entonces tengo una vista que me permite ver una extensión grande de terreno y actualmente ver parvadas, sí, que al principio eran 3, 4 aves y ahora en el último recuento que hice eran más o menos como 30 pericos, amazonas alvíferos, ¿no? Y uno dice, ¿qué está pasando? No es una zona donde ellas residan, son lugares cálidos, mas sin embargo, yo creo que ha habido gente que se les ha salido, se les han escapado, gente que todavía las compra, ¿sí? De tráfico negro, pero que sin embargo se les escaparon y se han, ¿cómo se llama? Adaptado y han aprovechado los recursos que también tienen las zonas urbanas, ¿sí? Y que favorece este desarrollo, ¿sí? Entonces, es bueno verlas porque estamos viendo que quizá estamos viendo una nueva ruta migratoria de aves que obviamente
por estar familiarizadas con estas zonas, crean un corredor de migración diferente a lo que ellas tenían, ¿no? ¿Sí? Entonces, es interesante cómo podemos ir viendo estos aspectos y a veces les decía, yo desde mi casa lo puedo hacer, ¿no? ¿Sí? Ahora, otra de las aves que en la facultad residen son también introducidos porque ya llevan muchos años de haberse adaptado a nuestro entorno y en la facultad este, me tocaba ver muchos nidos, sobre todo ahí en los corrales de esta especie ¿cómo se llama? Estornino pinto, ¿no? Bueno, y lo que les decía, los alcaudones, que son ahora sí todo un espectáculo verlos cazar, verlos poner su despensa, ¿sí? Y que además es una de las aves muy vistosas, muy bonitas, una de las que a mí más me gusta, ¿sí? Obviamente también en estas zonas donde todos los alumnos quieren llegar a realizar su examen profesional, ¿sí? Y de tener ese gusto y privilegio de ser ya un egresado de la FES Cuautitlán, ¿no? Pero ahí también en estos jardines podemos encontrar la presencia de muchas aves, ¿sí? Y pues obviamente es un gusto que este, muchos de mis alumnos continúen ahora realizando estas pajareadas y pues termino con esta imagen de, ahora sí, un amigo, un compañero entrañable que precisamente formaba parte de nuestras observaciones y de nuestro grupo como un miembro pues bastante activo y un académico importante. Gracias. Vamos. Muchas gracias, Doc, por su participación. Le voy a leer algunas preguntas Sí, que están ahorita apareciendo en el chat. Y bueno, la primera dice, una pregunta, doctor. La paloma doméstica, Columba livia, ¿cómo puede ser aprovechada económicamente en una UMA? pues mira, así como los conejos, allá en la facultad, yo creo que se podría constituir una UMA, porque eso sí, es un bien de la nación, aunque ustedes piensen que es un ave introducida, una plaga, lo que ustedes quieran, pero pertenece a la nación y para poder aprovecharla hay que sacar un permiso. Entonces, se hace una UMA, se constituye una UMA, se pueden trampear, se pueden aprovechar como si fuera un pollo y se podrían vender en la facultad. O sea, teniendo recursos para la misma, ¿no? O sea, es una idea que se puede tener y que lo cual no podríamos podemos decir que eh, impactando sus poblaciones, ¿no? Sus poblaciones son grandes y se recuperarían rapidísimo, pero en ese caso, pues obviamente ya les daríamos una manita con la alimentación, con lugares de anidación, que no nos dañaran las instalaciones, se pueden hacer palomares, ¿sí? Y de esa manera poder aprovecharlas. O sea, sí es factible de aprovechamiento. Hay mucha información sobre columbofilia y entonces no hay ningún problema, ¿sí? Hay a veces sentimientos allí en la facultad que las querían, este, ¿cómo se llama? Diezmar, eliminar, como gusten, pero que no era para nosotros un problema serio si lo hubieran hecho, ¿no? Porque les decía, están sujetas a, a regulación legal, pero por los canales adecuados sí se puede hacer. Al respecto de esta misma pregunta, Doc, y de su respuesta, hay dos preguntas o varias preguntas que están haciendo sobre lo mismo. Le voy a leer todas porque, bueno, creo que todas tendrían una respuesta similar o la misma. Preguntan, ¿qué alimentos nos proporcionan? Carne, huevos, ¿se requiere control de calidad bacteriológico? Y por otra parte, ¿sería posible hacer selección de palomas para carreras?
Eh, bueno, serían dos aspectos diferentes y que no serían tan fácil que fueran compatibles, por una razón. Al tenerlas libres, podemos decir, parte de su alimentación es porque forrajean por ellas mismas, otras porque aprovechan parte de lo que se les da de comer a las otras especies, como las vacas, los borregos, las cabras, ¿sí? Y las mismas aves que hay en la facultad. Este, no, prácticamente se mantienen casi solas, ¿sí? Por una parte, pero no tenemos un control de de cruzamientos, de selección. Tendríamos que, entonces sí, les decía, parte dejarlas libres y partes confinarlas a un palomar bien diseñado, donde ahí sí pudiésemos hacer una selección y a lo mejor en muy a futuro ir sustituyendo las poblaciones libres por las que fuéramos seleccionando. Eso en ese sentido. Pero las palomas que son para las mensajeras, es así, podemos decir que requieren otras situaciones, ¿no? Porque además de que tendrían que estar libres, no nos asegurarían el que se comenzaran a cruzar con las que están, como residentes, ¿no? Eh, digamos que a lo mejor se pueda, pero para competición, yo creo que sería complicado por esto que les decía de controlar la reproducción selectiva para las mensajeras, ¿sí? Pero pues a lo mejor se pueda, ¿no? No está de más, porque la razón de poder tener las competiciones de las palomas es que ellas tienen su ámbito hogareño bien establecido. Entonces, las palomas mensajeras lo que hacen es que estas palomas, ustedes toman algunas, las que ya seleccionaron, las llevan, por decir, a Monterrey, donde va a iniciar la competición, y entonces a un tiempo dado, varios competidores la sueltan y cronometran el tiempo que va a hacer para regresar a su palomar. Tiene una característica interesante esto de que lleguen al palomar. Tienen los palomares unas trampas que es que al entrar la paloma, inmediatamente para el tiempo que están cronometrando, ¿sí? Si la paloma llega y digamos que se distrae, se para en una percha, ahí consume media hora y después entra al palomar, ahí ya perdieron ustedes tiempo de ese cronometraje, ¿no? Y entonces yo creo que teniendo una población, ahora sí, muy grande de palomas, en este caso solo las de las rocas, entonces ahí a lo mejor tendríamos ese problema, ¿no? Pero habría que probar, no está nada escrito en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que sí puede ser compatible, ¿sí? Y les decía, pues ustedes tienen una especie, la, la someten a todas los requerimientos sanitarios que se requieren y la pueden comercializar, ¿sí? El principal, yo creo que el principal producto sería carne. Doc, si me permite completar ahí un poquito la respuesta, porque quizás eso es lo que causa un poco de confusión. Lo que pasa es que recuerden que las especies ferales, como ¿Cómo? es el caso de estas palomas, eh, son especies que para la ley mexicana cuentan como fauna silvestre. Por eso se pueden aprovechar bajo esquema más que de UMA, de PIMS. Entonces, Ajá, sí. y por eso se podrían aprovechar bajo esos esquemas, por ser ferales, ¿vale? Y por ser eh, protegidas o por estar bajo la legislación mexicana como fauna silvestre, ¿vale? Y con las palomas que son de carreras, las mensajeras y las de columbofilia, pues bueno, se trabaja más bien con poblaciones o con individuos pues, domésticos, ¿no? Entonces, por eso el comentario del doc de poderlo aprovechar bajo un esquema productivo asociado a fauna silvestre.
¿no? Doc, aquí hay otra pregunta relacionada con parte de su plática. Dice, ¿han encontrado indicios de alguna enfermedad importante para las aves silvestres en la FES? Pues en, en sí, cuando estuvimos trabajando ahí en Viro, solo nos enfocamos a al caso de viruela, que era lo evidente, sobre todo en estas épocas, porque acuérdense que la- los, los casos de viruela están asociados a la época de lluvias. La época de lluvias comienza a haber mosquitos y los casos de viruela se comienzan a presentar entre septiembre y noviembre. ¿Sí? Tienen una regularidad en el tiempo. Entonces, nosotros observamos que eh, l- nos hacían preguntas precisamente los encargados del módulo de palomas, digo de palomas, de pavos, ¿sí? Porque tenían casos y a pesar de que vacunaban, tenían casos. Y nosotros, como hacíamos las observaciones de aves, decíamos, es que las palomas tienen viruela, ¿sí? Llegamos a ver casos de viruela en Carpodaco, casos de viruela, aparte de las palomas, también eh, en cenaidas y me falta en tordos, ¿sí? Y entonces de ahí nació así. Coincidió curiosamente que en el tiempo que se presentaron los casos de viruela, nosotros estábamos haciendo inoculación de embrión de pollo. Y entonces le dije a Hugo, oye, ¿me puedes este, reservar unos embriones para muestrear tanto los pavos como las palomas? Y obviamente sí obtuvimos un aislamiento de aves y sirvió porque de ahí tomamos también mucho material didáctico para que los alumnos vieran las lesiones en embrión de pollo de cómo producen lesiones las viruelas, ¿sí? O sea, se ven bien, ahora sí, bien bonitas esas lesiones en el embrión de pollo, ¿sí? Sobre todo en membrana coriolantoidea, ¿sí? Era donde las lesiones eran muy evidentes, pero dependiendo a veces de la cantidad del inóculo, también llegábamos a ver lesiones en los embriones de pollo, ¿sí? Pero entonces ya nosotros estábamos felices porque teníamos todo un material didáctico para la clase de biología tanto para aislamiento como para lesiones y una posibilidad de aislamiento de este virus, ¿no? Sí. Gracias, Doc. Ya no tiene más preguntas, pero tiene muchas felicitaciones, Doc, tanto en el chat como en ¿cómo se llama? Como en Facebook. Y me gustaría leerle una. Nada más, Doc, le pediríamos si podría dejar de compartir para que pudiéramos también mostrarle ahorita su constancia. ¿Cómo? Entonces, bueno, le leo esta, ¿cómo se llama? Esta felicitación que considero que es especial y que a lo mejor usted le puede encontrar mucho valor. Dice, es de Almedit Blanco Hernández. Doctor Rodolfo, felicidades por ser el que inició y fundó la Cátedra de Fauna Silvestre de la FES y compañeros que nos dio la oportunidad de acompañarlo en esta hermosa área. Médicos Xochitl, Nils, Porfirio, Antonio, Miguel y su servidora. Y también un agradecimiento a la Institución Zoológico de San Juan de Aragón por todas las facilidades para organizar la cátedra y los convenios para adquirir los cuerpos y limpiarlos y armarlos. Mil gracias, Doc. Oscar, no puedo, Ah, no ayúdame. se preocupe, Doc. Ahorita desde acá, Ahora sí veo si lo. me sacas, como dicen. Ah, ya la Sí, encontré, que ¿ya? ya está, Ok, ya está. gracias. Sí. Ya veo, anda oxidadón, ya se le olvidó. Sí, ya se me olvidó aquí el Zoom. Después de la pandemia ya no lo usé, pero sí. Claro. Pues bueno, Doc, mil gracias por su plática. Siempre es un gusto y un placer escucharlo. Entonces, le agradecemos con su constancia. Entonces, Sebas, si me apoyas a mostrarla. Y Doc, ahorita, en un ratito, se la hacemos llegar directamente a su correo. Ah, Entonces, pues bueno, gracias, muchas gracias por su participación, Doc. Y pues continuamos. gracias.
Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. A continuación, permítanme tantito porque ya se me movió aquí esto. Vamos con nuestro siguiente ponente, que es el doctor Alam. ¿Andas por ahí? Presente. Bien. Bueno, les presento al maestro Alam Augusto Martínez López. Él es maestro en medicina veterinaria y zootecnia. Es profesor de la materia de alimentación animal en la carrera de medicina veterinaria y zootecnia aquí en la FES Cuautitlán. Es miembro y en conjunto con el doctor Fito, es cofundador del grupo de observación de aves ornitofitos, que dicho sea de paso no lo hemos mencionado, pero justo el grupo ornitofitos lleva el nombre Fito por el doctor Rodolfo que acaba de presentar. Y bueno, el doctor Alam además cuenta con más de 11 años de experiencia en la identificación y registro de avifauna y hoy nos va a presentar la charla titulada Plumas que desafían la norma, leucismo en las aves de Cuautitlán Izcalli. Entonces, doctor, adelante.